estudiar ahora son las características generales de todos los seres vivos. En la biología ya habíamos dicho que nos ocupábamos de estudiar a todos estos seres vivos en el ambiente o en el medio donde estos se desarrollan. Y estos seres vivos tienen características que les son propios. Cuando nosotros vemos que un individuo presenta estas características, estamos en condiciones de decir que estamos ante la presencia de un ser vivo. En primer lugar, está compuesto por células. Las células son las unidades estructurales que le dan la forma y la función a todos los seres vivos. Tienen todas las características de ellos y específicamente cumplen con las 3 propiedades básicas que tienen los seres vivos, que son la nutrición, la relación y la reproducción. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos las células. O sea que podemos determinar que una célula es la unidad funcional de la vida. Sin células no tenemos seres vivos. Otra de las características de los seres vivos es la reproducción. Los seres vivos se reproducen y desarrollan descendientes similares a ellos. El objetivo de la reproducción es preservar la especie, porque si no hubiera reproducción, todas las especies desaparecerían. En algún momento de su vida, los seres vivos se van a reproducir y de esta manera van a poder continuar la especie. Y hay 2 tipos de reproducción. Por un lado tenemos la reproducción sexual. Como su nombre lo indica, necesita la participación de 2 sexos diferentes, un varón o una mujer, un macho, una hembra. Y en este caso los descendientes son exactamente iguales a sus progenitores, a sus padres. Y por el otro lado tenemos la reproducción asexual. Acá no participan 2 sexos. El mismo individuo puede reproducirse y originar una nueva generación. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en las estrellas de mar, que cuando les seccionamos alguna de sus partes, ellas solitas vuelven a regenerarse y forman un individuo nuevo. Y también lo vemos en las especies vegetales, cuando nosotros cortamos un gajito de una planta y podemos formar una plantita nueva. Hay distintos tipos de reproducción asexual en las plantas, pero eso no lo vamos a ver ahora. Nos quedamos hasta acá nomás. Dentro de los seres vivos, en cada una de sus células, dentro de cada una de sus células, se producen una gran cantidad de reacciones químicas, de transformaciones de la materia y de la energía. El conjunto de todas estas reacciones químicas que se llevan a cabo en estas células es lo que nosotros denominamos metabolismo. Los procesos metabólicos más comunes en los seres vivos podemos identificar la fotosíntesis, por ejemplo, la digestión y la respiración. A través de este metabolismo, el cuerpo puede funcionar, puede producir la energía y puede también producir los desechos para eliminarlos. Hablamos mucho de materia y energía, y los seres vivos son capaces de intercambiar materia y energía con el medio donde ellos viven y se desarrollan. Tenemos que tener en cuenta que los seres vivos son sistemas abiertos. Hay 3 tipos de sistemas. Los sistemas aislados, donde la materia está cerrada, aislada y la energía está aparte en otro lado. Los sistemas cerrados, donde la materia está quieta, digamos, y la energía entra y sale, va y viene. Y los sistemas abiertos, donde la materia y la energía circulan libremente, entran y salen. Bueno, los seres vivos son sistemas abiertos porque realizan un intercambio de materia y energía con el medio que los está rodeando. En la foto que estamos viendo, vemos cómo este conejito se alimenta de una planta, o sea, obtiene la materia y la energía de esa planta. Y él luego
después de sus reacciones metabólicas, de las que ya habíamos hablado antes, empieza a eliminar esa energía y esa materia al exterior, al medio donde él vive. Entonces ahí ustedes se dan cuenta cómo es que se produce este intercambio entre la materia y la energía en los seres vivos. Homeostasis, qué palabra más rara, ¿no? Bueno, miren, ustedes vieron que cuando hace mucho frío afuera, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en la Antártida y hubiera 30 grados bajo cero, nuestro cuerpo no tendría 30 grados bajo cero. Nuestro cuerpo siempre va a tener una temperatura constante de más o menos 36 grados, que es lo que nos mantiene vivos. Si nosotros tenemos menos temperatura, nuestras funciones no se realizan bien. Y si nosotros tenemos más temperaturas, también nuestras funciones no pueden realizarse correctamente. Por eso cuando tenemos fiebre estamos enfermos, nuestras funciones no se realizan bien. Entonces, también pasa lo mismo cuando hace mucho calor. Si hubiera 40 grados en verano, por ejemplo, nuestro cuerpo, en una situación normal, que no sea de enfermedad, siempre va a mantener esos 36 grados que nosotros habíamos dicho. Esta capacidad que tiene el organismo de los seres vivos de mantener algunas funciones de una manera estable para que se pueda seguir manteniendo la vida es lo que se denomina homeostasis. Es decir, que los organismos se van a ir adaptando a las condiciones del entorno, de la afuera, digamos, manteniendo siempre un equilibrio interno, a pesar de que los cambios de afuera se realicen. Por ejemplo, el mantenimiento de la presión arterial sanguínea y el mantenimiento del nivel de azúcar en la sangre son ejemplos de lo que hace la homeostasis. Siempre hablando en situaciones donde no hay enfermedad, ¿no? La irritabilidad en este caso no es enojarse, no es estar irritable por alguna cosa que nos molesta. En este caso, la irritabilidad en los seres vivos habla de una capacidad que tienen los seres vivos de identificar los cambios que hay en su medio externo, a su alrededor, y también sus cambios internos, y poder reaccionar ante ellos. Entonces es como una reacción ante determinados estímulos que pueden ser internos o pueden ser externos. Bueno, esto es fundamental para la supervivencia de todos los seres vivos y es lo que les permite también adaptarse al medio donde ellos están. Un ejemplo, por ejemplo, de irritabilidad podría ser cuando ante un estímulo luminoso las pupilas de nuestros ojos se contraen, se hacen más chiquitas. Otro caso puede ser, por ejemplo, la reacción que nosotros tenemos cuando nos pinchamos un dedo, que sacamos rápidamente el dedo porque nos duele. O, por ejemplo, si nosotros vamos caminando por la calle y de golpe se nos aparece, supongamos, algún animal medio furioso, rabioso, nosotros tendemos a salir disparando, a correr. Bueno, esos son lo que en otras maneras podemos llamarlos también reflejos. Y no solamente lo tienen los animales o lo tenemos los humanos, sino que también los tienen los vegetales. Por ejemplo, cuando los girasoles se van moviendo siguiendo la luz del sol, puede ser, o cuando algunas plantas las tocamos, como por ejemplo las mimosas, que las tocamos y sus hojitas se juntan todas, se amuchan, digamos, ¿no? O por ejemplo las plantas carnívoras, cuando algún insecto se pega a la hojita, la planta se cierra. Bueno, esos son todos estímulos que reciben los seres vivos y reaccionan ante ellos. Y esto es gracias a esta característica que es la irritabilidad. Bueno, vieron que cuando nosotros vamos a algún lugar,
por ejemplo, a una fiesta donde no conocemos a nadie, a veces nos quedamos un ratito en un rincón observando qué es lo que pasa, a ver si conocemos a alguien, cómo se mueven los demás. Y muchas veces se dice que nos estamos adaptando, ¿no? Bueno, la adaptación justamente es eso en los seres vivos. Poder adecuarse al medio en el que ellos están viviendo, se están desarrollando, para poder aprovechar todos los recursos de una manera eficaz. Entonces, los seres vivos producen una serie de modificaciones que pueden ser tanto en sus cuerpos o en sus conductas o en su funcionamiento para que puedan vivir, digamos, de una forma adecuada en el ambiente en donde están. Por ejemplo, las aves tienen plumas y tienen huesos que son huecos, los cuales los hacen más livianas para que puedan volar. Eso es una adaptación. Los peces, por ejemplo, tienen escamas, lo cual les permite vivir en el agua y no tienen piel, porque la piel se les arruinaría, imagínense, en el agua, o pelos, se pudrirían. Y tienen una forma diferente de respirar, no tienen pulmones, tienen branquias. Bueno, estas son adaptaciones que van con muchas generaciones, con muchos años de vida, se van logrando los seres vivos para poder vivir eficazmente en sus lugares. Por ejemplo, los cactus no tienen hojas, tienen espinas. Las espinas son las hojas de los cactus, porque viven en lugares donde hay muy poca agua. Entonces, si tuvieran hojas, se produciría una evaporación del agua y no vivirían prácticamente nada. En cambio, al tener espinas, no se produce la evaporación y el agua es reservada en el interior de ellos mismos. Entonces pueden subsistir mucho tiempo sin tener agua, por ejemplo. Otra adaptación, por ejemplo, es en algunos animales que durante el verano, por ejemplo, comen, hay comida, pueden comer, entonces se alimentan y guardan esas reservas para el invierno donde los alimentos que ellos consumen no están. Eso pasa con los osos. Entonces los osos en una temperatura agradable viven, comen, se desarrollan, pero cuando llega el invierno viven de todo lo que han comido durante la época que había alimentos. Bueno, esas son adaptaciones que les permiten poder vivir cómodamente en los lugares donde ellos se encuentran. Bueno, ¿por qué pueden funcionar los seres vivos? Los seres vivos pueden funcionar porque están organizados. ¿Qué quiere decir esto? Que se van organizando las estructuras de los seres vivos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces nosotros habíamos dicho que los seres vivos estaban formados por células. Bien, estas células que son semejantes y que cumplen funciones iguales se van a agrupar y van a formar los tejidos. Los tejidos, a su vez, que cumplen funciones iguales, se van a agrupar y van a formar los órganos. Y cuando hay órganos que cumplen la misma función, se van a agrupar y van a formar los sistemas de órganos. Todos los sistemas de órganos, a su vez, van a colaborar entre sí y van a formar lo que nosotros llamamos organismo o individuo, es decir, un ser vivo. Bueno, además de todas estas características que ya hemos hablado, tienen algunas otras características más los seres vivos. Una de ellas es que tienen ciclo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Cumplen un ciclo, es decir, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, cuando nosotros estamos en la disyuntiva o en la incógnita de saber si algo es un ser vivo, nosotros debemos respondernos a estas cosas, que es muy fácil. Si nace, crece, se reproduce y muere, es un ser vivo. Otra cosa que hacen los seres vivos es nutrirse. Tienen que ingerir alimentos para elaborar los nutrientes para poder seguir viviendo. Y la otra cosa que hacen los seres vivos es relacionarse con el medio en el cual viven, con el medio ambiente.
Entonces, si no existe esta relación de los seres vivos con el ambiente, no pueden realizar ninguna de sus funciones.